Pues como os decía, gracias a todos por estar aquí esta tarde. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de innovación social, vamos a hablar de naturaleza, de misterios. Vamos a hablar de todo esto en una ciudad, en una provincia como Burgos, donde hablar de naturaleza y de sostenibilidad pues es como en Florencia hablar del Renacimiento, ¿no? Nos suena de cerca, sabemos de qué hablamos. Y además hablar de arte también aquí en Burgos, pues efectivamente, simplemente poner juntos varios ingredientes que aquí conocemos de toda la vida, que tenemos muy bien asimilados, arte, naturaleza, cultura. Lo único que les hemos pedido a los ponentes que me acompañan en esta mesa redonda, les hemos introducido la palabra misterio, que es lo que nos va a dar hoy aquí juego, ese misterio que tenemos en la cabecera, en el encabezamiento de esta charla. No voy a empezar yo a divagar, le voy a dar la palabra a Eva, que nos ha preparado una introducción a la cuestión que vamos a hablar. Tampoco voy a ahondar mucho en los perfiles y en los currículums de los ponentes, porque lo tenéis en la hoja, en el cuaderno este, y también lo tenéis en su página web. Aprovecho para animar a cualquiera que esté aquí que quiera tuitear o utilizar las redes sociales para dar un poco más de trascendencia a lo que estamos viviendo ahora aquí y llevarlo hacia afuera. Sin más, Eva. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo aquí a esta ciudad que cuida el arte contemporáneo. He tenido la suerte de exponer 2 veces aquí, que cuida los ríos, que tiene ese maravilloso paseo. Pero antes que nada quisiera, al ser este un foro público de la cultura, quiero lanzar un encendido mensaje de amor y de admiración a ese músico enorme que es Jordi Savall, que recientemente ha rechazado el Premio Nacional de Música, alegando la gestión desastrosa de la cultura por parte del Gobierno, por la ignorancia y el desprecio que muestra hacia lo mejor de este país. Suscribo una a una sus palabras. Este hombre no solo nos ha proporcionado a los que amamos la música vivencias inolvidables con su música, sino ha hecho durante 40 años una labor impagable rescatando músicas españolas y las ha dado a conocer por todo el mundo. Ha hecho él solito más por el prestigio de España que todos los burócratas y ministros de cultura juntos. Y todavía ha habido quien ha sugerido que su rechazo del premio pudiera tener que ver con el independentismo catalán. Cuando desde Canarias hasta los Pirineos, todos los que estamos de alguna manera en el mundo de la cultura, sabemos que tiene más razón que un santo. Y sabemos también que la educación, el arte, la atención a la creatividad, a la investigación, son el pasaporte para el futuro de cualquier país. Vaya, por tanto, desde aquí, mi más sentido homenaje. Y dicho esto, me centraré en el tema que aquí nos convoca. La naturaleza como misterio, cultura, arte y sostenibilidad. Cuando este verano me invitaron a participar en este foro, me adjudicaron la labor de hacer de moderadora y por eso he hecho un pequeño texto que ahora a continuación les voy a leer, que creo que puede servir un poco para centrar el tema propuesto. Periódicamente la vieja Europa ha buscado renovarse, regenerarse, renacer, como si sintiera el peligro de quedar fosilizada, y en ese afán por rejuvenecerse interpretó a menudo que esa fuente de la eterna juventud no podía ser otra que la que durante mucho tiempo hemos llamado la naturaleza. También el desarrollo de la ciencia puede ser definido como un siempre renovado intento de diálogo con la naturaleza. En diferentes oleadas, Occidente dio expresión a ese deseo de inmersión en el mundo natural, desde las geórgicas de Virgilio, en las que se cantan las loas de la vida rural, a la luminosa visión de todo lo viviente de Francisco de Asís, que sacudió como un relámpago la sociedad de su tiempo y que contribuyó no poco a propiciar la llegada del Renacimiento. Adquirió inesperada fuerza en el romanticismo, el inglés y el alemán sobre todo, donde muestra matices de rebeldía,
de rechazo a la sociedad industrializada y burguesa para sumergirse en el paisaje, a ser posible el lejano y exótico, y aventurarse en el pasado remoto. Allí están la balada del viejo marinero, las meditaciones del paseante solitario, el Enrique de Ofterdingen y, como piezas de música, ¿por qué no?, la Sexta Sinfonía de Beethoven o las 4 estaciones de Haydn. Y de esa época procede el lenguaje romántico responsable de una retórica cuyos ecos llegan hasta nuestros días y que son responsables de que aún hoy se hable del misterio de la naturaleza. El último episodio de nuestro pasado que apunta en esta dirección es el movimiento del Monte Verità, lugar cercano de Ascona, en el que se congregaron a principios del siglo XX toda clase de reformadores de la vida y acerca del cual Harald Seemann hizo en 1973 una de sus famosas exposiciones temáticas. Sin embargo, haciendo el relato de esta manera, algo se ha quedado en el tintero, mejor dicho, se ha quedado en el ángulo ciego. Hemos pasado por alto que con el comienzo de la modernidad en el siglo XV, podemos situarlo en la época del descubrimiento de América más o menos, se va abriendo paso una mentalidad que privilegia el beneficio y el interés. Nace la mirada colonial y se configuran imperios. Surge el antagonismo entre centro y periferia y se va forjando el vínculo cada vez más indisoluble entre modernidad, colonialismo, explotación y capital. En este proceso le corresponde un lugar protagonista a la explotación minera. Al fin y al cabo es el oro y la plata lo que en primer lugar perseguían los conquistadores. Como dice Horacio Machado en un libro reciente, Potosí, el origen, el principio Potosí produce el efecto imperio. Se va fundiendo poco a poco la retórica de la cultura con la del progreso, pues en la modernidad cultura significa progreso y progreso significa modernidad. Se va asentando el discurso colonial y ese discurso es, conviene no pasarlo por alto, un discurso encubridor. Si la cultura es el bien supremo que distingue al ser humano, aquello que hace que se eleve por encima de los demás seres vivos, lo que se le opone, es decir, la naturaleza, es susceptible de ser domado, dominado, explotado y expoliado. El hombre se comprende definitivamente como dominador de la naturaleza. La oposición cultura-naturaleza es una oposición estratégica, en la que, dicho sea de paso, a las mujeres nos ha tocado estar las más de las veces del lado de la naturaleza. Entre los refranes misóginos, recordaré este, que es francés, y que lo deja bien claro. Las mujeres son instruidas por la naturaleza, los hombres por los libros. A mí me importa la superación de ese dualismo de nuestra tradición que enfrenta materia y espíritu, cultura y naturaleza, y que viene de lejos. En el menosprecio de la materia reverbera aún el concepto escolástico de materia prima, que según una definición meramente negativa, no es una sustancia, ni una cualidad, ni una cantidad, ni ninguna otra cosa por las cuales se determina el ser, sino pura posibilidad de ser, que no es nada. Lo que quiero resaltar, y dicho así, soy consciente de ello, queda un tanto esquemático, es que a partir de un cierto momento, la naturaleza, por muy idealizada que se presente en el romanticismo, se convierte en un comodín que oponiéndose a la cultura ayuda a encubrir la mirada de la explotación.
lo que no quita que los científicos, por su parte, se empeñaran en arrancarle más y más secretos a la naturaleza, hicieran grandes progresos y así vamos usando hoy aviones, lavadoras y ordenadores. He mencionado antes el movimiento de Monte Verità. Lo que movía a aquella gente, precursores sin duda de los movimientos alternativos de hoy, era la necesidad de una reforma radical de la sociedad y de la vida. El malestar en la cultura llamaba a la puerta, el desasosiego se hacía sentir, la maquinización, la mineralización del ser humano, las condiciones injustas, indignas y humillantes eran evidentes y cobraban su tributo en neurosis y depresiones. Y mientras los nuevos capitanes de la industria que habían suplantado a la vieja aristocracia paseaban sus fortunas por la Costa Azul, aquella gente del Monte Verità se empeñaba en vivir una buena vida en el sentido pleno de la palabra. Pero en 1900 aún había margen, en 1918 incluso, había reservas de tiempo y de materias primas. La explotación de las energías fósiles estaba en su comienzo. El progreso aún era una promesa creíble y la explosión demográfica no había tenido lugar. El panorama de hoy es radicalmente distinto. Estamos al borde de los límites biofísicos de la Tierra y de sus recursos conocidos y presenciamos un cambio climático. La explosión demográfica ya ha tenido lugar y sabemos que para que todos los habitantes de la India, pongamos por caso, tuvieran el mismo nivel de vida que el americano medio, harían falta 3 planetas. De ahí que solo estaremos a la altura de las circunstancias si abandonamos maneras de pensar obsoletas, si nos tomamos en serio el cambio de paradigma para el cual la ciencia nos ha procurado las herramientas. ¿Quién hubiera pensado en 1900 que el capitalismo financiero iba a llegar a los extremos cuyas consecuencias estamos viendo a nuestro alrededor? Que unas multinacionales pudieran apropiarse del agua de países enteros y hacer negocio con ello. Caso de Chile, que bajo la dictadura de Pinochet vendió la totalidad de sus recursos hídricos a una compañía como Veolia. ¿Quién hubiera pensado que alguien pudiera apropiarse de semillas genéticamente modificadas y registrarlas como propiedad intelectual? El mundo de hoy está en trance si entre todos no lo remediamos de mercantilizar todos los recursos básicos de la vida y de imponer la obligación de adquirir esos recursos a las corporaciones que controlan el mercado. No se trata, por tanto, de proteger la perdiz roja, el oso pardo o el lince ibérico, aunque todo lo que vaya a favor de esos animales, por supuesto, que me parece bien, sino de comprender que formamos parte del continuo de la vida, de que no es la tierra la que pertenece al hombre, sino el hombre a la tierra, y de que nadie se salvará solo. Frente a ese panorama un tanto sombrío, hay sin embargo una buena noticia, y es que la gente joven y no tan joven se está concienciando rápidamente y que tenemos unas nuevas herramientas de comunicación que aún hace 20 años no existían. Si te parece, Eva, con esa buena noticia lo dejamos porque se está Sí, las iniciativas, acabo ya, las iniciativas ciudadanas gozan de buena salud y por doquier van en aumento. Ahí se está gestando un futuro esperanzador y, a mi modo de ver, por ahí vendrá la posible vitalización de una sociedad sumida en el letargo del consumo. Muchas gracias. Ha sido una buena aproximación, muy buena. Eva ha citado a Europa. Esta mañana, en pleno corazón de Europa, estaba
Fernando García Dori nos ha contado que estaba dando clases esta mañana en Ámsterdam y ahora está aquí en Burgos. Esos son los misterios también de esta Europa sin fronteras. Fernando es artista y agroecólogo. Vamos a ir preguntando, centrando un poco en la palabra misterio que decía yo al principio. ¿Hay un misterio que nos permita saber cómo podemos conseguir una innovación para un cambio social, que es el lema que tenemos aquí detrás, a través de la cultura y la naturaleza, Fernando? ¿Tú tienes esa clave de ese misterio? ¿La naturaleza, la cultura, el arte son palancas, son vectores de desarrollo hacia un cambio social? Bueno, también había pensado en la noción de misterio asociado a la naturaleza, en la forma en cómo es percibida esa, como bien me explicaba Eva, ¿no? Esa presencia que es no humana, ¿no? Y que queda fuera de lo que es el lenguaje y la cultura, Sí. y que, pues como bien decías también, hemos confrontado o nos hemos relacionado por oposición, ¿no? Ahora mismo, sin embargo, pues las nuevas apreciaciones de la naturaleza y nuevo pensamiento ecológico, nuevo medioambientalismo, vienen un poco a cuestionar justamente en la era esta del antropoceno en la que estamos y en la que debemos, ¿no?, como asumir esa responsabilidad como agentes de cambio a escala geológica. Pues como decía, esa relación con el entorno es la naturaleza pasa de ser una especie de trasfondo sobre el que se contrastan las acciones humanas para pasar al centro de la escena, podemos decir, ¿no? Y en ese sentido, creo que nos es un reto inmenso el cambio de paradigma que comentabas también, porque supone la superación, por un lado, de esa visión heredada de la Ilustración, ¿no?, enciclopedista y hiperracionalista, dualista, como también has explicado, y que anula todo misterio. Al mismo tiempo que necesitamos, ¿no?, quizás esa actitud esencialmente moderna, ¿no?, en el sentido de recuperar una nueva noción de humanismo, de poder ciudadano y de capacidad de repensar esos grandes términos, ¿no?, que guiaron también durante la Ilustración. O sea que yo creo que no deja de ser un momento un poco también antagónico, porque un poco difícil de resolver. Por un lado, la necesidad de desarrollar quizás una nueva mística de la naturaleza, ¿no?, en el sentido ampliado también de la noción de misterio, pero que no nos lleve tampoco al irracionalismo o a la autocomplacencia, por ejemplo, de ese esteticismo romántico, ¿no? O sea, de alguna forma, lo que sería un nuevo animismo, porque pudiéramos relacionarnos con especies no humanas y con las agencias de otros entes con los que compartimos existencia, más allá de esa noción, ¿no?, puramente humana y cultural. A mí me gustaría preguntarle a José María Parreño, lo conocerán por su papel como director del Museo de San Vicente de Segovia, si en una ciudad de ese tamaño como Segovia, como puede ser Burgos, que es un poco más grande, ese tipo de cosas se perciben de la misma manera. La naturaleza es más cercana, el arte es más presente, se hace más grande, la sostenibilidad se ve de una manera más cercana que en una urbe grande y, por tanto, mucho más inabarcable. Bueno, claro, vivir en una ciudad de provincias tiene esta cosa que una sobrina mía que vino de Algeciras le horrorizaba, y era que desde la ventana de casa se veía el campo. ¡Qué horror! Ella quería irse pues como mínimo a Madrid o a Nueva York, un sitio de estos, ¿no? Pero bueno, decía esta broma un poco para llamar la atención del auditorio sobre cosas que me parecen realmente importantes de las que se han dicho aquí, ¿no? Esta ciudad de Segovia, como Burgos, como cualquier otra, tenga la naturaleza más o menos cerca, vive bajo la misma lógica de explotación de los recursos naturales, como decía Eva, completamente fuera de escala, y de abocarnos pues verdaderamente a una catástrofe planetaria. Yo siento ser así de desagradable.
a estas alturas. A principios del siglo XX, pues las cosas eran de otra manera, ¿no? Y el arte lo percibía de otra manera, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo el arte, pues eso, alrededor de la década de los años 10, los futuristas decían, eso lo conocerán, esto de que un coche con el motor en marcha es tan bello como la victoria de Samotracia, ¿no? Esa idea de que lo maquínico, de que la velocidad nos podía salvar o que tenía era un emblema de una belleza superior, creo que es un concepto que ya ha llegado a su fin, es decir, es un concepto con el que no podemos seguir viviendo, ¿no? Si algo se le puede pedir a reuniones como estas y a discusiones sobre arte, cultura, naturaleza, es, por una parte, hacernos conscientes de esta necesidad de un cambio de paradigma, que es una palabra que a lo mejor es difícil de entender. Yo diría, bueno, aquí va a cambiar todo. Y si nosotros no cambiamos, si no hemos cambiado ya, hemos perdido el tren, ¿no? Y el arte tiene mucho que decir ahí. Lo decían en su día, como digo, los futuristas con esta metáfora, y quizá lo que necesitamos son otras metáforas, otras maneras de relatar una nueva situación y un horizonte, digamos, de expectativas distintos. Esto que llaman el pico del petróleo, es decir, el momento de mayor extracción petrolífera, no va a suceder porque ya ha sucedido hace quizá 10 años o algo así, es decir, una sociedad que está fundamentada en el uso de energías fósiles, en que todos tenemos 2 o 3 dispositivos electrónicos que se enchufan, esa sociedad, sus fuentes de alimentación van a ser cada vez menores. Cosas como estas de que nos reunamos aquí de repente un señor que viene de Ámsterdam, uno que viene de Madrid, otro que viene de Valencia, se van a convertir en una cosa que la van a poder hacer pues, pocas personas y desde luego no mindundis como yo. Entonces, yo creo que lo sensato sería prepararse para ese cambio. Como los seres humanos somos profundamente insensatos, no lo estamos haciendo. Hace 40 años que sabemos que las cosas son así. Quienes tienen la capacidad de tomar decisiones para que cambien los modos de producción no las han tomado, pero tampoco los ciudadanos, ni las hemos tomado a título individual, ni estamos teniendo una actitud que presione a quienes tienen que tomar las decisiones para que las cambien. En ese sentido, yo no puedo delegar ninguna responsabilidad en nadie, tengo que hacer el trabajo que me toca hacer, pero lo que sí que no puedo es dejar pasar oportunidades como estas, que quiero agradecer a la organización de este foro y a este auditorio que está aquí atentamente escuchándonos, para que realmente tomáramos conciencia de esta necesidad de cambio y de implementar los medios para ello, ¿no? A mí me gustaría saber qué tiene que decir Miriam García a lo que precisamente acaba de proponer Parreño. Si efectivamente estamos preparados o no estamos preparados, si, como decía Eva, hemos sobredimensionado nuestro consumo, hemos hecho poco sostenible nuestra forma de vida, y hoy en día pues, la mayoría habitamos en ciudades, nuestro medio de vida es el urbano. Tu condición de paisajista y de arquitecto especializado en urbanismo, a lo mejor nos puedes aclarar si estamos preparados o no. Por la cara que me pones va a ser que no. Es que, a ver, yo quería decir, bueno, primero quería agradecerle a Eva sus palabras, porque la verdad es que cuando alguien llega a un sitio y ve que, aunque todos estoy segura que lo hemos preparado, pero no solo lo ha preparado, sino que lo ha escrito de una manera tan bella, pues yo te lo quiero agradecer, aunque te lo diré luego, pero lo quiero hacer aquí delante de todos, ¿no? Creo que ella ha utilizado una palabra que a mí me parece que es el centro de esto que me preguntas, ¿no? Y creo que la cuestión es comprender. Comprender que formamos parte de la naturaleza, y entonces para comprender que formamos parte de la naturaleza hay que dar voz a los no humanos, ¿no? Como comentaba Fernando, comprender sus procesos, sus relaciones, su manera de transformarse, su capacidad de resiliencia, y hasta que no comprendamos no estaremos preparados, porque es imposible, ¿no? Creo que el misterio
que estaba en la palabra más difícil de esta mesa para mí, está precisamente en esa comprensión, ¿no? Que al mismo tiempo yo creo que es una responsabilidad, como tú decías, ¿no? Y intentando encontrar esta mañana una unión entre todas estas palabras, pues me produjo mucha satisfacción leer que en el año 2010 la UNESCO en Chicago había firmado un manifiesto en el cual decía que la cultura era el cuarto pilar del desarrollo sostenible, porque en el fondo era el mediador entre la economía, la equidad social y la naturaleza, ¿no? Mi marido me preguntaba en el coche, ¿tú qué le pides a la cultura? ¿Qué le pides al arte? ¿No? No es que le pida, es que confío, creo, sé que es el mediador más eficaz, mucho más que los profesores, que los científicos, que los arquitectos, que los urbanistas, de transformar la manera en la que la gente aprende. Y creo que este pensamiento que tenía, pues este manifiesto de la UNESCO lo hace evidente, ¿no? Así que yo le pido a la cultura y os pido a los artistas que seáis mediadores de esto que no hemos aprendido para que podamos sobrevivir. Quien nos puede poner el punto y seguido es José Albelda, que es doctor en Bellas Artes. Lo voy a decir en su currículum porque hay un fallo en el programa, es en la Universidad Politécnica de Valencia, no la Universidad del País Vasco. Y además es que da clase de la asignatura, fíjese que bien nos viene, Arte y Naturaleza y Ecología, Arte y Cultura. No tengo más que decir, aquí a partir de ahí hablas tú. Muy bien, pues gracias por la oportunidad de poder hacerlo. Voy a continuar con el hilo que también han trazado los compañeros de mesa. Primero, recogiendo unas palabras de mi compañera, nosotros somos naturaleza, es decir, la dicotomía cultura-naturaleza es una falacia, es una falsa dicotomía, que sin embargo la tenemos muy enraizada, pues desde toda la tradición, evidentemente, de un pensamiento escindido. La dualidad está muy presente finalmente en la cultura, esto no lo podemos obviar, pero al mismo tiempo hemos de ser conscientes que para lo fundamental, para lo vital, para lo que tiene que ver con los ciclos de vida, muerte y con la entropía, somos naturaleza, ¿eh? Somos la naturaleza como un cervatillo o como una mosca. En ese sentido, el destino común de la biosfera será un destino común para todas las especies que lo pueblan. Eso sí, unas caerán antes, otras caerán después y unos pueblos caerán antes, otros después, y dentro de cada pueblo los que tengan más dinero caerán un poco después que los que menos. Pero quitando esas pequeñas matices temporales, evidentemente el siguiente hilván sería con el discurso de José Parreño. La cosa va muy mal, en la naturaleza hay muchos misterios, pero para según qué cosas sabemos mucho más que en el XIX, incluso sabemos mucho más que a principios del siglo XX, en la etapa de las vanguardias heroicas. Sí, sabemos mucho de cómo son los procesos de la naturaleza, sabemos mucho de lo que es la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, y sabemos que la cosa va fatal, no mal, no, fatal. Y va fatal básicamente porque los procesos culturales necesitan unos tiempos de readaptación relativamente largos, una cuestión sociológica. Yo no puedo decir de golpe de hoy a mañana, pues mira, dejo de usar el coche y vamos a ir todos andando y en transporte público, porque no funciona. Esto las sociedades no lo pueden generar. Por tanto, estamos en tiempos de transición, como decía Parreño, o hacemos la transición ordenadamente o será catastrófica, y dos modelos de cambio. El progresivo de autolimitación, a través del principio de autosuficiencia, aquello de suficiencia es mejor, o bien lo hacemos catastróficamente, porque la ley de la entropía obviamente no perdona. Si ahora andamos por... Eva hablaba de que para que todos los indios vivieran como el estadounidense en medio haría falta 3 planetas, pero sin irnos a la hipótesis, actualmente andamos por 1,2 planetas, es decir, ya creo que ya no sé si es en octubre, se acaban ya los recursos para todo el año, ¿eh? No es que se acaben, sino que cogemos recursos que ya serían, digamos, del siguiente año. Hablamos de los renovables no se renuevan, por tanto, cuando se acabe el petróleo, pues se habrá acabado. Evidentemente, hasta que se acabe el último gramo no es que se acabe el petróleo, no voy a extenderme, pero el problema es que se acabe el petróleo barato, ¿eh? Nuestra economía está basada no solo en los combustibles fósiles, sino en los combustibles fósiles baratos. Es lo que permite el nivel de producción y consumo acelerado que tenemos. Bien, sobre
sobre ese plano, ¿cuál sería el lugar del arte? Yo voy a hablar más de la parte de sostenibilidad y de ecología, que evidentemente es la que me corresponde. Yo ahí insistiría que, como dice nuestro compañero Jorge Riechmann, hace falta una revolución, es decir, el cambio ordenado, aun siendo ordenado, debe ser revolucionario por el poco margen de tiempo que tenemos para llevar a cabo el cambio. Un cambio revolucionario no se puede liderar solo a través de la razón. Se debe liderar siempre a través de la empatía y de los sentimientos. Las grandes revoluciones, tanto las que llamaríamos catastróficas negativas, como el nazismo, como aquellas que llamaríamos pues, idealistas, transformadoras positivas, pensemos en la Beat Generation o en el mismo romanticismo, tienen siempre que ver con una estética que unifique, una estética que aglutina, que hace que una sociedad se identifique con unos valores nuevos que podrán implantarse rápidamente siempre y cuando efectivamente haya un sentir común, unas ideas comunes que a su vez tienen que ver con una arquitectura concreta, con una forma de vestir, ¿verdad? Puede ser uniforme en el caso del nazismo o puede ser biodiversa como en el caso de los hippies. Bien, en nuestro caso, ¿verdad?, sería más la segunda que la primera y evidentemente no sería la arquitectura de Speer, ¿verdad?, sino quizás la Anderwasser. En ese sentido, la idea del arte y de la estética tendrían esencialmente una función empática y una función de vínculo. Esto es un reto, y es un reto porque hasta ahora el arte no está siéndolo especialmente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que acabaron los movimientos heroicos, las vanguardias que pretendían transformar el mundo, pensemos en la Bauhaus. La Bauhaus no fabricaba solo lapiceros, es decir, la Bauhaus era un movimiento de renovación global que pretendía transformar la sociedad y que transformó mucho, y que se sigue usando, y que se sigue enseñando, y que se sigue citando como uno de los grandes ejemplos de la enseñanza inter- y transdisciplinar. En ese sentido, el reto que tenemos ahora es volver a recuperar un lugar para el arte y los relatos que tengan que ver con la situación revolucionaria a la que nos hemos de enfrentar, o en cualquier caso con la situación de crisis en la que ya estamos. Las crisis, recordémoslo, son grandes oportunidades del cambio. Siempre cuando ha habido una guerra, una gran crisis, la Gran Depresión, ha habido un arte que ha respondido al respecto. Ese concepto de respuesta no tendría que ver con el concepto de espejo, es decir, pasa esto, hay tecnologías, el arte hace tecnología. Hay esto, entonces el arte hace esto. No, el arte del romanticismo, el arte de la vanguardia era un arte en parte anticipatorio. Era un arte que olfateaba el espíritu de los tiempos y sabía acrisolarlo, sabía convertirlo en materia, en cosas comprensibles, en cosas cercanas. Esa idea es la que en parte yo creo que reivindicamos los de la mesa, las de la mesa. Un arte que recupere el lugar de saber vincular el tiempo con sus necesidades, las personas con la estética que pueda aglutinarlas. Un arte que por tanto no sería solo o sobre todo objetual, sino que tendría que ver, insisto, con los relatos empáticos, que pueden ser muy diversos, ciertamente. Ahí tenemos a Joseph Beuys plantando las encinas, ¿verdad? Y tenemos a Renaud construyendo su serie de American Way of Life como crítica al capitalismo. Todo ello implica, por tanto, un replanteamiento del lugar del arte como recuperando su capacidad simbólica. Yo entiendo que estamos en un momento donde la sociedad necesita adjetivar las grandes palabras. La idea de innovación está muy bien y la idea de cambio social también. El tema es hacia dónde innovamos y hacia dónde cambiamos. Esa era mi siguiente pregunta. Estamos, por tanto, a punto de responderla. Si pues, Porque estamos de acuerdo, yo creo que todos los que estamos aquí, que hace falta un cambio social, cada uno tendremos una receta. Desde el arte, empezaba diciendo Eva, desde el año 1900 hasta ahora, ha habido procesos que han querido transformar el mundo, otros simplemente explicarlo o simbolizarlo, como decías tú, de alguna manera diferente, pero ¿cómo hacemos un cambio social? No nos ponemos de acuerdo absolutamente para nada. Lo que más ha transformado el mundo en los últimos 5 años ha sido WhatsApp, ¿no? Digo yo, no sé si vosotros tendréis alguna receta de cambio social. A través de la cultura, lógicamente, o de la naturaleza, o no sé. Hombre, a mí me parece interesante. Siempre podemos volver a vivir como vivían en Atapuerca, que era bastante sostenible. No se trata de recetas, ¿eh? Yo no traigo aquí la Yo creo que se trata de un trabajo de la mente y de la conciencia. Hay que evolucionar con el pensamiento y con la conciencia, ¿no? Sí, Fernando. Totalmente de acuerdo. No, solamente, bueno, quizás en relación a lo que estaba comentando José, cuando estaba estructurado, ¿no?, el título quizás de esta tarde con
manera de hacer una asociación entre cultura, arte y sostenibilidad, y la aparente a veces pues casi una diferenciación artificial entre arte y cultura, siendo el arte una manifestación de la cultura, pero en este caso nos puede ser útil, porque cuando yo creo que, José, estabas hablando de intentar recuperar ese lugar por el arte, el lugar para el arte, quizás sería un lugar por el arte más allá de la cultura. Y quisiera explicarme, si comprendemos cultura como el momento en el que nuestro modelo se manifiesta, ¿no?, con las formas de comunicación, sus tecnologías, pero también los usos que hacen de esas tecnologías, sus acuerdos, consensos, valores y referencias, la cultura contemporánea es la cultura del modelo occidental, ¿no?, basado en la expansión económica y el crecimiento, y el arte como fenómeno que podríamos decir, que podríamos intentar operativamente considerar como metacultural o transcultural o de alguna forma un fenómeno que se manifiesta pues dentro de las capacidades humanas y que creo que para mí es el único asidero quizás ahora, pero que de alguna manera permanece anclado, permanece sujeto a lo que son los parámetros de la cultura contemporánea. En ese sentido también, cuando escuchaba esa especie de llamada auxilio al arte, ¿no?, me lleva a pensar la posibilidad real del arte dentro de la cultura contemporánea. Es posible pensar un arte más allá del arte contemporáneo o post-arte contemporáneo, en la medida en que el arte contemporáneo está sujeto pues, a los criterios de validación, de hipermovilidad, como vemos, de hiperaceleración, de representación simbólica y de posicionamiento en relación al espectáculo, industria del entretenimiento y autorreferencia, como decimos dentro del mundo de la cultura. O sea, realmente es posible recuperar ese espacio para el arte todavía. Yo creo que ese es el reto para el artista, pero claro. ¿Cuál es el marco del arte, no? Es decir, también venía leyendo un artículo de James Corner, ¿no?, de la capacidad creativa de la ecología, también una reivindicación desde el decanato de la Universidad de Pensilvania de entender que la construcción del paisaje es una construcción artística, es decir, ¿cuáles son los límites del arte? ¿Qué es arte? Creo que también se ha encorsetado mucho, aunque los artistas constantemente han intentado superar esos límites, al mismo tiempo ha habido una reacción por encorsetar el concepto de arte, ¿no? Entonces yo creo que también este cambio de paradigma del que hablaba Eva está, bueno, si se quiere convocar a esta capacidad como responsable y mediadora que proponía yo, significa traspasar umbrales del arte, es decir, transformar en arte quizás cuestiones cotidianas, porque en el fondo es tomar conciencia de habitar. Y no sé por qué habitar no es artístico, no sé si estoy haciendo un juego de palabras o lo estoy complejizando demasiado, no estoy desestimando una cualidad intrínseca del arte de convocar otros sentimientos, de trascender, pero creo que también hemos menospreciado o hemos separado, hemos hecho otra dicotomía, ¿no? Hombre-naturaleza, arte, cosas banales. ¿Por qué nos empeñamos tanto en separar si la vida es una, el planeta es uno también? Por eso creo que en la capacidad del arte de armonizar, ¿no?, de hacernos escuchar, de hacernos comprender, de transformar la cultura y nuestra manera de habitar, porque este cambio es un cambio de pensamiento, nada más vale. Por eso la educación creo que es algo que también ha estado en todas las mesas, ¿no? No hay nada más importante para sobrevivir que pensar y que comprender. Y desde luego nada nos va a llevar más a la sostenibilidad que la educación y que el conocimiento. Y desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Claro. Porque evidentemente que también existe esa vertiente del arte que trata de convertir la cultura en un entretenimiento, pero no estoy hablando en esa dirección. Claro. Aquí lo que estamos hablando, queremos otra cosa, claro, ¿no? Queremos el desarrollo de un pensamiento crítico y de un saber actuar y un salir de la inercia y del letargo del consumismo a lo que el sistema nos empuja, ¿no? Parece que hay que poner mucho por nuestra parte. Somos una sociedad muy acostumbrada a vivir de una manera cómoda, estamos en una zona de confort y todas estas cosas que estamos hablando requieren por nuestra parte de un perfil activo, de hacer las cosas por este cambio que hablábamos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Bueno, quizá de alguna manera ese otro
esa otra actitud es la actitud artística. Con esto me estoy dejando de lado cosas que se han dicho ya que me parece que habría que desarrollarlos un poco, como es esa capacidad prospectiva del arte o eso que decía Fernando, de un arte fuera como de los parámetros del arte moderno, pero no sé si se podrá volver atrás sobre estas cuestiones. Pero en concreto en lo que estás diciendo, lo que estáis diciendo, bien, de alguna manera el arte contemporáneo, que se caracteriza porque como todos padecemos en algún momento, te dicen, pero es que arte puede ser cualquier cosa, efectivamente. Esto no lo veo como una desgracia, como les pasa a mis alumnos que dicen desconcertados, entonces, ¿y cómo puedo saber si esto es arte? No hay ninguna manera de saberlo, más que así se considere por el artista, tal. Pero bueno, no, tampoco quiero entrar ahí. Lo que quiero decir es que una manera de afrontar la realidad, digamos que heterodoxa, activa, problematizadora, es la forma de actuar de lo artístico, que no es pasivo, que no es convencional, que son, digamos, modos de pensamiento distintos. En ese arte en el que cabe cualquier cosa, se están produciendo muchísimos proyectos, muchísimas actividades que nos interrogamos si son artísticas o no, porque nos recuerdan a la sociología, nos recuerdan a la política. ¿Y qué les diferencia? Pues que emplean los recursos de esas disciplinas de una manera heterodoxa, innovadora, al bies de la forma convencional de hacerlo, ¿no? Entonces, yo no tengo tampoco más vocabulario que decir que afrontar artísticamente ciertas realidades o el habitar o la vida cotidiana sería intentar hacerlo de otro modo. Simplemente ese otro modo ya introduce algo que genéricamente podemos llamar artístico. Sí, efectivamente, conectando con lo que decía Fernando antes, yo creo que sí podemos volver un poco hacia atrás. Sí, claro, el arte, recuperar la dimensión simbólica del arte o recuperar un arte que pueda ser intuitivo, prospectivo, que no ya que se anticipa al futuro, sino que sepa comprender las claves de qué tenemos que hacer ahora para poder seguir después. Tiene que ver con la contracultura, sí. Tiene que ver con la contracultura como en su momento el Guernica de Picasso lo era. Es decir, hoy en día, pero claro, cultura y contracultura lo entenderíamos quizás en el mismo paquete. No tendría que ver, por tanto, con la continuidad de una cultura oficial, autoafirmativa, decorativa. No. Tendría más que ver, por la vía que apuntaba Parreño, de una cultura que nace en los márgenes, no necesariamente en los márgenes jerárquicos, pero sí en los márgenes de lo que sería la propia estructura del sistema. Cuando hablamos del sistema, ¿verdad?, habría que aclarar, hay uno de los grandes enemigos de la ecología y por tanto de la sostenibilidad es la actual noción de capitalismo. El capitalismo se ha naturalizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la gente habla de la crisis o cuando hablamos de solucionar la crisis, nadie se mete con el capitalismo. Esto es una ilusión, quiero decir. En el fondo no queremos pasar por los esfuerzos que habría que pasar para un cambio social hacia una sociedad sostenible. Una sociedad sostenible es una sociedad austera. Pero nosotros no estamos educados para la austeridad, estamos educados para el consumo. Insisto en el modelo revolucionario. Pasar a una sociedad de no consumo implica una reeducación. Ni siquiera tenemos tiempo de una generación más. Vamos a educar bien a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. No tenemos tiempo ni de eso. Evidentemente hay que hacerlo. Pero para según qué cosas, como por ejemplo para el cambio climático, para el agotamiento del petróleo barato, el margen es menor a una generación o a 2 generaciones. Bien, en ese sentido creo yo que debe ser evidentemente contracultural, como lo era el arte de Renau en su momento, y evidentemente ha de ser un arte intuitivo que recoja esa función parcialmente profética, pero con una vuelta al interés del cambio general. Cuando hablamos del arte, yo casi a veces lo prolongaría el concepto de creatividad, ¿no? De creatividad no normalizada, ¿no? Pero en estos tiempos que vivimos del todo nada o conmigo sin mí,
¿Hay arte militante o se pide que el arte sea militante? Sí, pero no quizás con ese término que ya nos suena un poco antiguo, ¿no? El arte también siempre ha sido un camino de en medio y ha sido caminos que se entrecruzan. Ha usado otro tipo de modelos. El concepto de militancia a mí me suena más a los 70, que estuvo muy bien, ¿no? Pero quizás ahora debamos de inventar también nuevos adjetivos. Y así ya digo, que tengan que ver con nuevas mezclas, nuevos vínculos. El concepto de ecología es por esencia transdisciplinar. No hay ninguna ecología, si la entendemos desde el punto de vista cultural, que pueda ser unidisciplinar. Sí, la ecología de los ecólogos, pero no la ecología para el cambio sistémico hacia un modelo sostenible. Para ahí hay que cruzar muchas ecologías. La economía ecológica, la sociología ecológica, la ética ecológica, por supuesto un urbanismo sostenible. Hay que trabajar desde el pensamiento, desde la poesía, desde los relatos, desde la literatura. Finalmente hay que hacer una revolución donde la ecología podría ser precisamente el camino que una la diversidad hacia un determinado objetivo, es decir, innovación, sí, pero ¿hacia dónde? Hemos pasado de un tiempo donde la técnica todavía estaba al servicio de determinadas ideologías a un momento donde esencialmente es tautológica, es decir, la tecnociencia se va poco a poco perfeccionando a sí misma y nosotros servimos para perfeccionarla. Es decir, después del móvil G4 vendrá el G5, todo el mundo lo tenemos asumidísimo que hemos de comprar el G5 y tirar el G4, el móvil de tal, pero bueno, eso no responde a un proyecto que nos lleve a la vida buena humana o algo que realmente tenga sentido. Eso obedece a la propia autoperpetuación de la tecnología y nosotros servimos para autoperpetuarla. Finalmente, un cierto regreso al maquinismo, pero mucho más peligroso. Sí, el hombre como consumidor, aunque sea de arte. No, y el hombre como obediente de las máquinas que creó y de los procesos digitales en este caso. Fernando, ¿ibas a decir algo? No, en realidad no. No, Simplemente ni por no, que me alusiones. ha hecho pensar que además justamente, o sea, no había pensado que la autoperpetuación de la tecnología y la servidumbre hacia ella ya está aquí, ¿no? Porque hubo el pequeño crash, ¿no? En 2010, que fue durante unas fracciones de segundo, la bolsa pues descendió más que en el 99 y fue simplemente por una especie de automutación de los algoritmos que ahora gobiernan los flujos financieros, que es lo que hacen que, por ejemplo, de repente un libro en Amazon pueda valer 30.000 euros, pues porque ahora mismo las operaciones que en realidad están guiando, digamos, el timón del modelo, que es a nivel económico, está en un enjambre de flujos financieros algorítmicos que no superan cualquier capacidad humana de seguimiento y control, ¿no? Entonces, sí, realmente es un poco quien tira el freno, ¿no? Alguien dijo antes una palabra que no hemos vuelto sobre ella, no recuerdo quién fue, pero me parece interesante, creatividad. Hoy en día somos más creativos que nunca en nuestra historia como individuos. Nos beneficiamos en el arte de estas ventajas evolutivas casi, digamos, ¿no? que hemos tenido hasta ahora, de la ciencia, del desarrollo humano. Somos más creativos, somos mejores a la hora de crear, de idear cosas. Entre otras cosas, lo que pienso a veces es que lo que nos va a salvar es que la evolución humana es enormemente lenta. Por mucha tecnología y mucho móvil 5, 4, etcétera, etcétera, a la hora de la verdad la evolución del ser humano es muy lenta. Y eso es una ventaja, en cierto modo. Con lo cual yo pienso que hay un bien entendido. Claro, es que debemos de hacer esfuerzos por evolucionar, pero claro, la animalidad también. La animalidad y esto no se cambia en 2 días, ¿no? Y entonces ahí hay una ventaja, si lo usamos bien, ¿no? Yo no creo que la creatividad sea ahora mayor. El ser humano tiene un porcentaje de creatividad, o sea, digamos, que yo creo que ha cambiado poco desde los griegos, ¿eh? Pero ahora podemos comunicarlo más o mejor, por lo menos, ¿no? Bueno, sí que eso es un otra cambio. historia, pero el porcentaje de seres creativos no creo que haya cambiado. Hombre, en cierto modo, ahora mismo todo el mundo hace 80 fotos al día. Antes no era así. O sea, quiero ¿Qué decir, hace 80? fotos al día, bueno, es un ejemplo, pero que... Sí, pero eso no es hace- creatividad. Pero hay otras creatividades, ¿no? Decisión. A mí no lo sé, igual es
Vamos a ver, cuando un científico hace un descubrimiento, cuando un científico hace un descubrimiento, la innovación está basada en la creatividad. Está basada en el conocimiento, pero solamente la creatividad es la que impulsa el cambio. Por lo tanto, la creatividad es inherente, no será arte, pero la creatividad es inherente a cualquier profesión, porque es lo que permite transformar la faceta en la que... Por eso te fascinas por todo, ¿no? Cuando, no sé, te sientas al lado de alguien que hace una cosa diferente a ti y te cuenta cómo ha llegado, siempre es fascinante, porque es creativa, ¿no? Porque no es sumisa, como decía Bernardo Achaga en la mesa por eso, anterior, o sea, todo lo que vaya a favorecer, a hacer aflorar la creatividad es positivo, ¿no? Pero la creatividad puede ser sumisa, ¿eh? Es decir, tenemos toda la historia premoderna donde el creador esencialmente ha obedecido el encargo y si no, no le pagan, no solo hasta la modernidad, luego también, ¿no? Pero digamos que en el romanticismo surgió un primer cambio de modelo, ¿no? Donde el artista parece que podía hacer lo que quisiera y luego a ver si lo vendía, ¿no? Antes no, antes uno hacía un retablo y alguien si no se le ocurría nunca empezar un retablo porque no tenía ningún sentido, ¿no? No había galerías de retablos ni nada de esto. Entonces, claro, yo vuelvo a insistir, sí, la creatividad es un valor, creo que estamos en un momento donde tenemos herramientas para la creatividad mejor que en muchas otras etapas que hemos incluido en el sistema de educación pública y privada una cierta noción de creatividad. También, por otra parte, estamos cercenando mucho la creatividad de los niños en otros sentidos, pero no me voy a extender. Pero vuelvo a insistir en que no podemos pensar ni en la educación ni en la creatividad como valores positivos y más matices. Quiero decir, el fascismo educaba muy bien a sus hijos para el fascismo. Quiero decir, la educación es en función de hacia dónde se eduque. Educar es eduquere, es conducir a... Y finalmente la creatividad, obviamente los artistas en cada etapa de la historia se han plegado a las ideologías o se han opuesto a ellas. Es decir, que yo insisto, hay que recuperar una creatividad que busque consensos en una dirección, que en este caso, dada la mesa, sería el reequilibrio entre naturaleza y cultura, y el trabajo conjunto a través de la empatía, que es lo que más puede aportar el arte, y el diseño de entornos, hacia un medio ecológico que nos permita vivir lo más armónicamente posible con los procesos de la biosfera y sus ciclos. Es decir, redirigir la aventura humana hacia algo que tiene sentido, que es recuperar el equilibrio frente al sinsentido de una obediencia hipertecnológica que, como decía Fernando, realmente no la acabamos ya de... hipertecnológica e hiperfinanciera, que no la acabamos de dominar. Voy a hacer una pregunta yo más, mientras va pensando el auditorio alguna pregunta que tengan, se puede intervenir. Estamos hablando nosotros mucho, pero al igual que en otras mesas redondas, en cualquier momento se puede intervenir. Mi última pregunta sería sobre un concepto que ha puesto sobre la mesa Eva antes, que era el papel de la mujer. Y lo hemos dejado ahí esbozado sin más. No sé si te apetece volver sobre esa cuestión, que a mí me parece interesante también. No, yo creo que he dicho lo que quería decir. O sea, es evidente que en esa dicotomía espíritu, materia, naturaleza, cultura, en grandes rasgos se nos ha asimilado a las mujeres al lado de la naturaleza. ¿Pero de forma correcta o incorrecta? Es una asimilación... Evidentemente, pues es una barbaridad. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguna intervención en el público? Me pareció antes ver una mano. Sí, por favor. No. Ya que, en fin, estamos todos de acuerdo en que ¿se oye o no? Sí. Es la economía, este progreso, esta tecnicidad lo que nos está abocando a estos desastres y parece que la cultura, la concienciación, el arte pueden ser los salvadores. ¿Cómo se puede vincular que la creatividad y los artistas puedan participar en los procesos de concienciación en la empresa? Por ejemplo, ¿Procesos qué? ¿pueden los artistas con su creatividad participar en un proceso de concienciación hacia una sociedad más consciente de lo que se le viene encima
pero participando en las decisiones, en el diseño, en nuevos diseños, nuevas visiones más independientes en la empresa? ¿Pueden los artistas participar en la empresa? Yo pienso que sí. Pero no se ha hecho nunca. Bueno, vamos a ver, uniendo con lo que antes estaba comentando, esa creatividad que en sí misma no es ni buena ni mala, de hecho, en todos los estudios de publicidad que se precien hay un creativo o una docena, es decir, que ahí están colocados para poner su creatividad al servicio de un determinado proyecto. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando más bien de una creatividad independiente, si eso puede... Para la libertad, ¿no? Sí, porque en realidad estamos pensando todo el rato en cultura y arte un poco como contrapesos de la economía, ¿no? Cuando la realidad es que cultura y arte han sido absolutamente cooptados por la economía, es decir, no hay espacio que esté fuera de ello, ¿no? A veces yo pienso la única manera sería negarse en redondo a llamar arte a lo que haces, porque así quizá podrías estar fuera del sistema del arte institucionalizado, ¿no? E igual con la cultura, ¿no? Claro que yo creo que tu pregunta, que es una pregunta bastante oportuna para esta mesa, necesitaría también personas de la empresa para que la respondieran, ¿no? Las buenas intenciones de los artistas o de todo este paramundo del que pertenecemos, pues puede, en fin, expresar sus deseos, pero cómo entra eso en el mundo de la empresa, pues no sé cómo es posible. Quizá, más bien que entre en el mundo de la empresa, es que parte de esa creatividad artística esté funcionando ya, incluso creando otro tipo de productores, de generadores de cosas que unen desde el principio pues una función industrial productiva y una función artística. Tenemos una segunda pregunta. Bueno, iba a comentar sobre ese tema, pero Bueno, solamente muy rápidamente. Un segundito, que interviene Fernando mientras. Solamente porque está vinculado también a lo que había dicho José antes. Y yo creo que es parte de los retos que uno se plantea, ¿no? Como forma de intervenir en el campo artístico y cultural. Esa idea de contracultura creo que empieza, por lo menos para mí, a dejar de ser válida o de dejar de ser pertinente o útil, ¿no? Y la idea de la subsunción o cooptación cada vez me parece pues, más evidente, la idea de un urbanismo afectivo, por ejemplo, que llama a la ciudad creativa, a la ciudad sostenible, y la idea de que toda esa nueva noción de paradigma en realidad es ya parte de un modelo de consumo, es parte de un nicho de mercado. La noción del well-being está asociado en un duty free al lado de unas, no sé, un mecanismo de acumulación de millas, no sé cómo decir, que de alguna forma puede que tácticas que no sean tan antagónicas, sino lo que sería dentro de la idea del aceleracionismo, y que no fuese tanto como que el artista va a la empresa para aportar pues un modelo de empresa que ya no sea la de los años 50 con los cubículos y la jerarquía del jefe, sino un modelo de empresa incluso más avanzado que el modelo Google, donde cada cual tiene espacio para hacer tai chi y es un modelo flexible y creativo y tal y cual. Esa es la empresa, ese es el capitalismo que se adapta y se corrige con la creatividad y con los impulsos del arte, ¿no? Y son, como digo, al final nichos de mercado, ¿no? Cuando uno ve el impulso de Bauhaus, lleva a IKEA de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido a lo mejor es más bien que el artista debe ser empresa, debe abrazar la noción de startup y de alguna manera reutilizar todos esos mecanismos dentro de esas tácticas aceleracionistas, como digo, para precisamente no dar más reflejo que la propia imagen distorsionada del capital, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a pensar, porque dentro de esas estéticas, ¿no? Ahora mismo, pues hay una especie de, yo veo, de ligero debate entre lo que serían las estéticas orgánicas de un arte contrario y luego las estéticas totalmente subsumidas, como sería el arte post-web, ¿no? O que hace toda esa referencia al imaginario del consumo y neopop de alguna forma. Pero la cuestión es el pop, ¿cuándo llega a ser realmente transformador y crítico o cuándo es puramente cínico, ¿no? Realmente Warhol criticaba el modelo de consumo o realmente se regocijaba en él. Perdón. Sí, bueno, gracias a la mesa. Va un poco precisamente por la pregunta anterior y por la respuesta de ahora. Bueno, primero quiero dar las gracias a la mesa porque creo que es importante distinguir entre cultura y arte.
Yo no sé si estoy de acuerdo con usted sobre si el arte es más que la cultura, no creo que sea nada más que nada, pero la cultura como un modo de vida, una forma de entender el mundo, y el arte quizás como la representación estética de ese mundo, ¿no? Y vemos históricamente que ha sido así. La primera pregunta entonces es cómo nuestra tradición judeocristiana, reforzada por la ilustración de que el hombre, no la mujer, es el dueño de la naturaleza y puede hacer con ella lo que quiera, y la ilustración y la ciencia que ha venido precisamente a reificar la idea de que sí es cierto, es más, podemos, y la idea que me ha parecido muy interesante hemos tenido siempre la idea de que es el arte por el arte, ¿no? Como que el arte no tuviera esa dimensión política, esa dimensión en la empresa, y no estuviera ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos transformar esa visión del arte que no esté encapsulada en museos y que únicamente sea una visión canónica, es decir, que necesite hasta cierto punto una institucionalización, de modo que el arte esté vinculado a procesos más actuales, más dinámicos? Bueno. Eso está en marcha, yo creo. Yo creo que eso está en marcha, ¿no? Pienso en conjuntos como Basurama y tal y cual, ¿no? Bueno, yo estaba pensando antes, perdón, por ejemplo, cuando hablábamos de estas nuevas formas de arte, el arte povera, que ya tiene, que es antiguo, es decir, esta idea de reutilizar, de reciclar, pero la cuestión es, uno, si debemos desinstitucionalizar el arte y sacarlo de los museos y ponerlo de otras maneras, si por el contrario estos espacios son fundamentales, o no, me refiero a arte contemporáneo, o si el arte tiene que ser otra cosa actualmente. No, yo creo que todo eso puede convivir. Sí, yo me gusta que Fra Angelico esté en un museo, pues está cuidado y no lo roba nadie y tal. Está bien. Al mismo tiempo, creo que es importante que haya una creatividad difusa más horizontal y más popular, en el sentido extenso del concepto de popular, que pueda darse y que se pueda incentivar desde, sobre todo desde el colegio, desde la educación. Yo siempre tengo un par de hijos ya mayores, pero me lo pasé muy mal cuando vi cómo castraban su creatividad en el colegio. Entonces, sobre todo porque el profesor de plástica era de Bellas Artes y les hacía aquello de no salirse y tal, ¿no? No salirse de la raya. Sí, de los límites, sí. Y claro, esto es terrible, ¿no? Pero la idea de espacios para la creatividad es fundamental para una sociedad que quiera desarrollar un pensamiento crítico y un pensamiento algo más emancipatorio, pero a su vez yo quería insistir en la idea que hemos planteado algunos en la mesa, de un arte que no sea representación de la época, sino un arte, como en las vanguardias, como en el romanticismo, que sepa acrisolar una conciencia de cambio deseado, ¿vale? Es decir, ¿por qué de pronto ocurre el 15M? ¿O por qué de pronto Podemos en 3 meses consigue no sé cuántos eurodiputados? Porque hay una necesidad. Y ellos, en su esfera, unos en la parte política, otros en la parte de escenificación popular de la protesta, consiguen concretar una necesidad social. Es decir, el tiempo permite las cosas, o no las permite, pero para que las cosas sucedan tiene que haber pequeños crisoles que aglutinen y masa que consigan, sí, masa crítica, pero también autores de pensamiento y de creatividad, porque los de Podemos reconozcamos que creativos son, se juntan 4 y esto es creativo. Sí, bueno, en Italia también hubo el movimiento 5 estrellas. Que sí, bueno, pero es parecido, un poco, ¿no? Crisola también un descontento. Esto. Bueno, el 15M. El 15M es un brote popular que surge, pero surge porque hay un crisol que permite que surja, ¿no? Bien, esto para mí es muy importante. Entonces, yo creo que parte de la función de un arte, un poco en el sentido de Beuys, ¿no? Esa idea de escultura social, sí, yo creo que tiene que ver precisamente, estamos en momentos muy claves, insisto, a nivel de ecología y sostenibilidad. Entonces no hay atisbos de cambios claros. Cuando se ha intentado algo muy concreto, potente, como el movimiento en Copenhague contra el tema, bueno, por la cumbre del clima hace unos años, fracasó, se intentó y fracasó. Es decir, no es que no se intente, es que se intenta y se impide. Bien, no, por parte del ecologismo solo no funciona, es decir, hace falta, ya digo, acrisolar, como hace el 15 en un momento determinado,
el 15M tuvo una, aparte del 15M tuvo una parte estética potentísima. O sea, la gente de pronto se convirtió bueno, yo tengo una serie fotográfica, vamos, que la guardo como oro en paño, de cómo la gente en 4 días se montó de todo, pero es que hay una pequeña ciudad en cada plaza biodiversa, con talleres, con guardería, con enfermería, con lo de la comida. Bueno, muy chulo, muy chulo. Es una creatividad espontánea. No solo por ahí va, pero también va por ahí. Es decir, la idea de crear no solo espacios, entendido como lugares donde uno se queda bien autoexpresándose, que también, sino vías que puedan ser potentes para crear cambios a través de una creatividad vinculada al pensamiento caracterizador del arte. Potentes y duraderas. Potentes y generadores de cambio rápido, es lo que necesitamos, sí. Yo creo que por ahí van los tiros, o al menos por ahí nos gustaría que fueran. Sí, un poco, se me ha adelantado un poco la pregunta, iba en ese sentido, un poco porque, bueno, el diagnóstico de todo lo que estoy escuchando, pues no solo aquí, sino en otras mesas, pues bueno, es bastante negativo, ¿no? Y me viene a la cabeza una frase que dijo ayer Ángel Gabilondo, ¿no? Que de Galeano, que dice que no hay tiempo para el pesimismo, ¿no? Entonces, claro, un poco, ante esa salida de emergencia que hay que tomar ya, claro, yo un poco ampliaría la pregunta al resto de la mesa, un poco ya contestado por él, ¿dónde ven ellos las señales, qué referentes hay, qué digamos, qué ejemplos puedes para seguir, ¿no? Un poco porque alguien tiene que iniciar el camino, ¿no? Y no sé, tiene que haber alguien que se adelante, pues bueno, lo que ha dicho usted en el aspecto político, en el aspecto social, pero ellos, ¿qué referentes, qué señales, qué ideas, no sé, tienen ellos en mente? Bueno, yo lo que veo es una gran cantidad de iniciativas. Pienso, por ejemplo, bueno, por lo que me viene ahora a la cabeza, pues Basurama, por ejemplo, ¿no? Que es un conjunto de gente joven que hace trabajos en un suburbio de Lima, por ejemplo, en Lérida han trabajado y entonces han convertido un espacio que convierten espacios degradados en espacios de convivencia de donde la gente se colabora, trabaja y se conoce, es decir, se apropia, se apodera de nuevo de un espacio, del espacio público, ¿no? O sea, todas esas intentos que van en la dirección de reapoderarse del espacio público, que el espacio público está secuestrado pues por la publicidad y por el capitalismo, evidentemente, ¿no? Entonces, reapropiarse de esto. O otras iniciativas, por ejemplo, la iniciativa esta que tuvo su origen en Italia, la de los slow cities, que está en colaboración con el Slow Food Movement, ¿no? que tuvo su origen en Orvieto, en Italia, en el norte de Italia, esas maravillosas ciudades pequeñas llenas de renacimiento y de gótico, y bueno, maravillosas, y que veían cómo eran vamos, arrasadas por las masas de turismo, y entonces han dicho, pues hasta aquí hemos llegado. Formaron este movimiento que se llama Slow Cities, de ciudades lentas. Aquí nada de fast food, aquí vamos a hacer la cocina de toda la vida, buena, con los productos de la tierra, etcétera, ¿no? Y así hay miles de movimientos, y por eso yo pienso que esos movimientos que ahora son posibles gracias en gran medida a los sistemas de comunicación, que antes, hace 20 años, no eran posibles, pues ahí yo creo que hay una esperanza. Y entonces, bueno, pues yo creo que aquí también, en este foro, ha habido gran cantidad de grupos y de iniciativas, que es lo importante, ¿no? Y que sentarnos juntos y a ver todo lo que se puede hacer, ¿no? Escuchando a Eva, ayer estaba en Madrid en un foro de paisaje y estaba hablando uno de estos colectivos, no era Basurama, era Moenia, han trabajado en el barrio de Tetuán, ¿no? Y estaba, claro, al mismo tiempo pensando, a mí me gusta trabajar me disfruto más en la escala muy grande, ¿no? En la escala de región, y estaba pensando, a ver, entendiendo la capacidad transformadora que han tenido estos colectivos de transformar esos espacios, servir de mediadores
porque esos procesos están basados en procesos creativos pero participativos, ¿no? Admirando ese trabajo, además muchos de ellos son amigos, y entendiendo que es necesario, me parece que no es suficiente, que eso no va a provocar los cambios que tú dices. Y en el mismo foro había 14 ponentes, voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero que fue así, estaba hablando el director de calidad de paisaje urbano del Plan de Madrid, ¿no? Entre comillas, conformándose, lo tengo que decir así, con que esto pasara. Madrid es una ciudad que tiene el Monte del Pardo al norte, el Parque del Manzanares al sur, y que no tiene una infraestructura verde. No se va a convertir en una ciudad más resiliente, no va a cambiar su efecto de bomba de calor, es decir, o sea, eso no es suficiente, es necesario y es un... agita el cambio y eso nos da confianza, pero no es suficiente y creo que no podemos tener una actitud complaciente en ese sentido, porque las transformaciones tienen que, digamos, llegar a todos los vacíos. No podemos seguir pensando en esa dicotomía arte-naturaleza y que los únicos vacíos son los vacíos de los espacios de manzana, porque el territorio es un vacío a conquistar para la sostenibilidad, a conquistar para la resiliencia, a conquistar para habitar, ¿no? Entonces yo también entiendo que el arte, una de las fronteras que podría traspasar es la de la escala. La de la escala y la de los procesos que ocupa, ¿no? Obviamente no es volver al andar, que tenía otros pensamientos, pero reivindicar esos vacíos transformadores que están en manos, no sé lo de los 3G y tal, pero vaya, el suelo comprado por las grandes compañías, te lo cuento rapidito, vaya. O sea, reivindicar esos vacíos. En el Reina Sofía hace un año y medio una exposición maravillosa de Hans Kack, Castillos en el aire, ¿no? Que explicaba de manera artística todo esto, ¿no? O yo qué sé, o Julia Normesurz o Robert Pittman, hay muchos trabajos en este sentido. Entonces, creo que todas las escalas son necesarias, pero creo que si queremos reconciliar, digamos, esta manera de habitar, la escala de ese vacío misterioso, desconocido, que nos han contado que era naturaleza y resulta que es ciudad, que es el que está, donde se están sintiendo todos esos cambios tan fuertes, el que pues es el que tenemos que ocupar, ¿no? O el que tienen que ocupar los artistas, que yo no lo soy, no tengo esa capacidad, sí. ¿no? Yo sí, estoy totalmente de acuerdo con que no basta, pero ayuda. Sí, claro, todo suma. Pero fijaros, yo quería insistir en que los grandes cambios sistémicos, es decir, los que han generado procesos revolucionarios en la historia de la humanidad, han partido de ideas de una persona, o de un colectivo, ¿no? Es decir, Marx escribe El Capital y bueno, eso es el inicio, sí, en una época que evidentemente permite que se escriba, decíamos, pero lo escribe. Y bueno, Leonardo hace lo que hace en el momento en que se lo permite hacer, pero a su vez supone una transformación. Einstein, es decir, los grandes cambios de la humanidad provienen finalmente de obras unipersonales o de pequeños grupos. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si bien las grandes inercias son poderosas, en las etapas de crisis y en las etapas de cambio, discursos bien afinados sí pueden, sobre todo en un momento actual de disgregación del pensamiento, sí, porque no hay grandes relatos, no hay una referencia concreta. De hecho, Bauman, por ejemplo, básicamente habla de la modernidad líquida y habla de que no hay nada concreto a lo que asirse. Lo dice después de una etapa ya terminada, como se llama la posmodernidad, que finalmente era el vacío que dejó la modernidad fracasada. Y, mientras tanto, insisto, la tecnología va al business as usual, es decir, que evidentemente necesitamos nuevos relatos, necesitamos nuevas referencias. El terreno está en sazón, es decir, en cuanto, sí, porque hay necesidad de cambio, y eso lo tiene claro todo el mundo. De hecho, insisto, está la necesidad de cambio que algunas cosas aparentemente modestas, y eso sí, creativas, bien enfocadas, y causan en este país, es que lo de Podemos, es que tiene gracia, porque no, yo no soy de Podemos, no, pero tiene gracia porque me sirve de ejemplo. Es decir, en un momento donde el terreno está abonado, se juntan
4 profesores de ciencias políticas, jóvenes, con ganas, listos, y hacen algo que Izquierda Unida no lo ha conseguido en sus 2 decenios de vida, que es de pronto ilusionar porque la gente se siente reflejada en lo que dice el coleta y tal, y entonces resulta que la gente se engancha. Tiene necesidad de engancharse. Es decir, la especie humana, o al menos la cultura nuestra, y desde hace muchos siglos, quizás milenios, necesita líderes, ¿verdad? Nos gustaría que no fuera así, pero que yo sepa, si echamos una mirada a la historia, necesita líderes. El problema es con la calaña de los líderes, ¿no? Que históricamente no ha sido siempre lo mejorcito, ¿no? La florinata del pensamiento y las virtudes humanitarias. Pero bueno, también ha habido grandes buenos líderes. No siendo yo de líderes, insisto, creo que actualmente hace falta 2 condiciones. La condición del pensamiento y de la creatividad, es decir, un pensamiento que engarce la necesidad de una revolución con las necesidades de la gente, que no se engañe, que la gente se engaña mucho. Yo digo, la gente quiere volver al sistema anterior, que no puede volver, de todas cosas por las leyes de la entropía, decíamos. Y en segundo lugar, gente que lo acrisole como identificación, y gente con la que uno se puede identificar y que confíe en él. Entonces, los tiempos son tiempos de nuevo interesantes, como decían los chinos, y tenemos una responsabilidad moral con el tiempo que vivimos. Yo siempre lo he dicho. No la tienen solo los políticos, ¿verdad? Ni solo los empresarios del IBEX, las tenemos todos, y evidentemente toda la ciudadanía, y en lo posible aquellos que también trabajamos desde la esfera pues, del arte, de la creatividad y de la enseñanza, que finalmente, ya digo, podemos redirigir el sentido, modestamente, redirigir el sentido de la aventura humana actualmente. Estamos casi y decía la tiempo. gran antropóloga Margaret Mead, ¿no? Que de etnología y antropología sabía un rato, que no había que desconfiar de la capacidad de pequeños grupos de cambiar las cosas, porque de hecho siempre han sido pequeños grupos los que han cambiado la historia. Somos más de seguir, somos más seguidores que creadores, ¿verdad? Menos creativos y más seguidores. Tenemos una pregunta que lleva un rato esperando. En relación a las referencias, ¿no?, que había comentado, yo me parecía importante, personalmente, cuando yo pues, he podido apreciar el entorno humano a partir de la mirada del agricultor o del campesino, cuando lo dice con orgullo, ¿no?, y del legado del medio rural, me parece muy importante, porque cuando luego en el medio artístico he visto esa relación arte y naturaleza, en mi trabajo lo he intentado llevar a arte y campo, ¿no?, en el sentido de que no arte y naturaleza es el lugar donde pasan unas cosas medio misteriosas, sino un espacio, un territorio de conflicto, de gestión de los recursos, de autoorganización, y también de un encantamiento con el cotidiano, ¿no? Y yo creo que esa necesidad de trabajar en la doble escala pues es lo que tenemos que intentar traducir. Para mí, el proyecto Campo Dentro, por ejemplo, intenté que se implicasen 2 ministerios y hablar, ¿os acordáis?, a partir del foro, de una estrategia de políticas públicas en relación a esa cultura y medio rural, para que la gente que está pues, produciendo desde allí, también intentando que se lea de otra forma, pudiera tener otra recepción en los centros de la cultura, y al mismo tiempo produciendo en los pueblos y haciendo que pasen cosas. Te das cuenta de lo difícil que es la otra escala a nivel estatal, pese al poder y la capacidad de realmente de eficacia que tiene la maquinaria del Estado, ¿no? Y sí, es necesario llegar ahí también, es necesario, pues como dicen, estar rogando y dando con el mazo y todo un poco. Pero bueno, simplemente quería decir que quizás como esperanza, que todavía tenemos una generación de personas que han conocido y que viven de la tierra, y en ese sentido, como también apreció Miguel Delibes, ¿no?, y otras personas de la cultura, no dejarnos arrastrar tampoco por la idea de lo cosmopolita como solo lo metropolitano, sino también lo cosmopolita de pues, apreciar otra realidad, ¿no?, en relación a la tierra y a esa herencia campesina. Aprovecha ahora que si no preguntas. Sí, me alegra aún más el giro que ha dado ya a la mesa, porque tengo una reflexión de hacia atrás, pero el giro que valoro mucho ahora, que es, por así decirlo, ha sido la visibilización de realmente sí hay cambios, hay pequeños colectivos o grupos y que le estáis sacando y lo estamos sacando. Yo considero que ese cambio, se ha nombrado la palabra aquí, comprensión, yo abogo, y se ha nombrado otra palabra, abogo muchísimo más por la conciencia a la hora de provocarte e impulsarte a un cambio. Una conciencia, sí es cierto que puede surgir muy individual, y una conciencia
en lo artístico. Yo, mi experiencia dentro de las artes escénicas ha sido una constante y empresarial, a raíz de la otra pregunta, ha sido una conciencia y de equipo de trabajar determinadas líneas de trabajo. Empresarialmente, pues he durado 18 años de empresa, ahora ya está cesada, ¿no? Tiene un precio potente. El caso es que si yo me lo visualizo, si yo comprendo, si yo he tenido una conciencia, he llegado a comprender que de poder estar desarrollándome tantos años o cualquier otro proyecto hacerle así. Vuelvo a poner la palabra de conciencia, de estar con uno mismo. Y rápidamente, la creatividad puede ser, y en las artes escénicas, es cierto, seguimos haciendo creatividad y propuestas artísticas, escénicas, en las que si pasa, yo me estaba dando cuenta ahora, si pasa de quizás acá hacia el estómago, que hace un movimiento más irrisorio o de humor, es cierto que es lo que mayormente predomina o se puede llegar a contratar. Cuando está aquí en el plexo, cuando está aquí en la emoción, es más difícil, porque ahí estás tocando muchísimo más la conciencia, ¿no? Considero, no estoy hablando, pero estoy hablando de algo que lo creativo que estás viendo te toque, y si te toca acá es muchísimo más difícil valorarlo y hacerlo referencial y que se visibilice ese cambio social o esa propuesta artística. ¿Quién quiere valorar la intervención? Bueno, yo quería decir algo más para compensar también estos comentarios de José Albelda sobre los liderazgos, porque yo creo que estoy completamente de acuerdo con la necesidad de que haya elementos que acrisolen, como él dice, pues determinadas ideas de cambio colectivo, pero que muchas veces no son personas, ¿no? El arte no es una cuestión personal, a veces es realmente crear ese concepto, que es una palabra, que es una frase, que es una obra de arte. Antes se refería José Albelda también pues, al Guernica. Digamos que formular de una manera que todos identifiquemos y que seamos capaces de sumarnos a esa bandera, ¿no? Es una manera muy simple de decirlo, pero si fuéramos capaces, cada uno en nuestro ámbito, en esa creatividad que no tiene límites de lo artístico o del urbanismo o de la ciencia, cada uno en nuestro ámbito, formular, digamos, poner de moda que es momento de parar, que es momento de autolimitarse y que es momento de pensar las cosas de otro modo, tener, digamos, esa conciencia de que realmente somos protagonistas del cambio o protagonistas del gregarismo. Yo creo que lo que es muy bonito de todo lo que comentaba Eva de Basurama, de Fernando con Campo Adentro, que es un proyecto que me habría gustado que en algún momento él contara más, es que hay lugares en donde se genera una contraideología de lo que nos cuenta la televisión. Es decir, que nos hayan convencido de que debe existir una máquina que corta los pelos de la oreja enchufándola a la red, es verdaderamente, somos una pandilla de imbéciles. Es decir, eso es retroprogreso, eso es un progreso mecánico que no conduce a nada sensato, normal, natural, que, en fin, tratar de pensar las cosas de otro modo, pensarlas desde otro lugar. Antes hablaba esta persona del cuerpo, ¿no? Pensarlas quizá desde otros sitios es lo que deberíamos hacer. Y creo que hay otra palabra. Nos queda una última pregunta. Sí, Javier. es una pregunta que dirijo a José María Parreño. En el curso de lo que hemos estado escuchando en la mesa, no sé por qué, pero me ha venido a la cabeza un artista y un proyecto. Un artista y un proyecto que tienen que ver con naturaleza, con creatividad, con ecología. El artista es Eduardo Chillida. Yo creo que nada sospechoso de ser un hombre contrario al respeto de la naturaleza. No sé si habéis tenido ocasión de conocer Chillida Leku, que fue un poco el santuario donde él colocó sus obras, que desde mi punto de vista es un espacio maravilloso. Hubo un proyecto que no pudo ver realizado, quizá fue su gran frustración, y es el proyecto de Tindaya, en una montaña que localizó él en la isla, bueno, yo creo que todos lo conocemos, ¿no?, de Fuerteventura, en Canarias. Meter el vacío, un gran cubo de vacío dentro de esa montaña para que cuando penetráramos nos encontráramos en nuestra auténtica dimensión de que somos poca cosa
pudiéramos ver por un agujero, creo recordar, el sol, la luna y la línea del horizonte y del mar, y que eso nos ayudará a reflexionar sobre todo esto. Ese proyecto no se realizó seguramente por muchas causas, pero por un gran embrollo legal, político, gran contestación de los ecologistas. José María, ¿tú crees que ese proyecto era respetuoso con estos parámetros de naturaleza, ecología, creatividad, o que es mejor que no se haya realizado? Yo creo que es mejor que no se haya realizado. Desde mi punto de vista, está claro. Es decir, de hecho, haré una pequeña confidencia. En un momento, pues hace un montón de años, cuando eso estaba en marcha, me llamaron para que participara ahí en unas mesas o en una actividad relacionada con esto y les dije que fenomenal, que yo iba encantado, que me interesaba mucho, que yo lo que pasa es que pensaba que eso no había que hacerlo. Entonces que iba a ir a explicar por qué creía que no. Y no me llamaron ya más. Que es una tontería, porque yo creo que se puede opinar de todo. O sea, que podía haber ido, haber opinado esto y que me hubieran dicho otros, pues yo opino lo contrario. Pero bueno. En fin, valorando como valoramos la obra de Chillida, que desde luego a mí me parece un artista extraordinario en muchos sentidos, eso, desde mi punto de vista, pues no era un proyecto acertado, ¿no? Está ligado con esas obras del land art clásico de los 70, pues de utilizar la naturaleza como materia prima, como quien coge pues, un trozo de madera y lo labra, y como le decían a uno de estos artistas clásicos del land art, que es Michael Heiser, le decían, pero usted no se da cuenta de todas estas cosas que suceden cuando usted mete un bulldozer y levanta unos 300 toneladas de tierra y se las lleva a otro sitio, y te decía, a mí, yo soy un artista. Eso, cuando estamos hablando de algo como la tierra, pues a mí no me parece bien. Yo, desde luego, no me arrogo para nada el tener la verdad sobre el asunto, pero me has preguntado mi opinión y mi opinión es muy negativa, porque yo creo que todas estas nociones que Chillida cuenta que quería proporcionar al espectador o al visitante, hay maneras mucho más sutiles y parte, digamos, de lo que yo concibo como arte es el conseguir el mayor efecto a través de los menores medios. Es decir, ser capaz de dar esa noción de proporción, de pequeñez, pues con un gesto donde lo pequeño y lo sutil se convierte en elegante, más que a través del vaciado pues, de una montaña, porque francamente así también hacemos pequeños a cualquiera. Me parece que no estaba a la altura de un genio como Chillida. No sé qué pensáis. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Hay una última intervención? Hola, ¿se oye? Sí. Quiero hacer una pregunta, porque utilizando una palabra que no se ha usado, pero ha sobrevolado así todo el tiempo, y es el arte como lenguaje. En cuanto a también retomar o sea, ¿cómo lo hacemos? El lenguaje, la responsabilidad y la educación. ¿Por qué los que pensamos tenemos este problema en un sistema educativo que rechaza o tiene las artes y la creatividad pues, llevadas a la extinción? ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué se os ocurre? Yo creo que hay que rebelarse, sinceramente. No, es decir, en general el pensamiento contemporáneo dominante es un pensamiento pragmático. ¿Pero qué tipo de pragmatismo? Es un pragmatismo, insisto, al servicio de los grandes hegemones contemporáneos, que sería, ya digo, el capitalismo y sus expresiones neoliberales financieras y la sociedad de la producción y consumo. En ese sentido no interesa ni espíritus críticos, ni creativos, ni poetas, ni literatos. Es decir, cualquier totalitarismo, y estamos viviendo un modelo totalitario disfrazado de cordero. O sea, hay totalitarios que son totalitarios, pues, no sé, el de Corea del Norte, por ejemplo, y hay otros totalitarios que son totalitarios disfrazados, que es el que tenemos nosotros en el Occidente, que nos ha tocado vivir, y que es el hegemónico, ¿verdad? Finalmente Corea del Norte es
pequeñito histrión que queda por allí. Bien, a partir de ahí vuelvo a insistir, la tarea, ojo, la tarea moral del intelectual y del artista, si nos atenemos a los principios del pensamiento como responsabilidad de aquel que conoce, es decir, que conoce debe actuar en función de lo que conoce, ¿no? Es un principio del conocimiento. Tú, si no conoces, bueno, pero si conoces, debes actuar en función de lo que conoces y entiendo yo que debes transmitir, aquello que conoces, que consideras que beneficia el bien común. En ese sentido, hay que revelarse y hay que trabajar, evidentemente, vuelvo a insistir por el concepto de vida buena, de tradición aristotélica, que es un concepto muy interesante que yo he aprendido de la ética ecológica y que, pero ojo, de vida buena no solo desde la ilustración clásica, sino el concepto de vida buena ampliable al conjunto de la biosfera, que es mucho más ambicioso, que es la que nos propone la ética ecológica, es decir, ya no tiene sentido una ilustración estrictamente humana, ¿no? Hoy en día el concepto ilustrado debe incluir en la comunidad digna de respeto no solo a todas las especies, sino al equilibrio de los ecosistemas, como telos, es decir, como un fin que debemos de intentar conseguir, aunque sea difícil, pero es que lo primero es tener claro cuáles son los objetivos. Cuando hablamos del reenfoque de la aventura humana en la historia, evidentemente hablamos de concretar esos fines. Durante mucho tiempo, sobre todo a partir primero de la Revolución Renacimiento, siglo XVII, luego con la Revolución Industrial, que aplica los conocimientos científicos ya a la producción técnica, la aventura humana se centra esencialmente en el progreso tecnocientífico y sobre él se pliegan las ideologías en el fondo. Luego se rebelan, ¿verdad? El marxismo es una rebelión parcial frente a eso, pero hoy en día no nos valen esas soluciones, son soluciones que parten de un concepto ilustrado que solo se circunscribe a la especie humana, ya no nos corresponde porque nuestros problemas son ecológicos globales. Lo que afecta a la biosfera nos afectará a nosotros. Por tanto, hemos de rebelarnos, hemos de trabajar por una cultura de la creatividad, donde el arte, como decían los compañeros, permita acrisolar las ideas que en el fondo están en el sentir común, no solo el arte, sino también los relatos, ¿verdad? Aquellos que cuentan y que nos permiten empatizar con la gente. Y finalmente ponernos a trabajar por el único camino posible, que es, ya digo, hacer viable la vida buena en la biosfera a través de la autocontención y el equilibrio. Pues si parece, no sé si tenemos tiempo para más. Habíamos dicho que teníamos que terminar a las 7:30, son las 8 menos 5. Yo por mí seguimos. Tenemos una pregunta allí, otra aquí, otra allá. Como nos han dicho que nos rebelemos, no nos vamos. Bueno, no estoy acostumbrado a hablar en público, a ver si soy capaz de articular alguna palabra. Pero bueno, yo lo que sí quisiera transmitir es que se nota cierto exceso de negatividad. Incluso en lo anterior, en la intervención anterior, que no he estado, habla de refugios. Yo no acabo de entender por qué refugios, por qué sea volver otra vez a los recuerdos o a una vida rural tiene nada que ver con un refugio. Eso puede ser también creativo, ¿no? Bien, algo más también es que yo aquí no he oído nada de esperanza, ¿no? O sea, está hablando el señor Albelda, ¿no?, sobre que el arte tiene esa capacidad de explorar un futuro, pero yo creo que el ser humano necesita ilusión, ¿no? Y esto todo se nota una carga como de negatividad, o sea, siempre es simplemente sobrevivir. Es más, además, parece ser que vivimos el sistema en el que vivimos, ciertamente, en un montón de cuestiones es un desastre, eso es evidente y está en la conciencia de la mayoría de la gente, ¿no? Pero también hay cosas buenas que son aprovechables del sistema en el que estamos actualmente, ¿no? La tecnología por sí misma. Breves para que bueno, por nada, básicamente se trata de que el arte, la creatividad, tiene que dar esperanzas, no solamente una actitud negativa y de negación de lo anterior, sino ofrecer esperanzas sobre lo nuevo, ¿eh? Y yo creo que eso lo han hecho, se ha hecho en periodos históricos anteriores y ahora yo creo que se necesita algo de eso.
Perdón, porque me he embrollado, no estoy muy habitual. Yo estoy de acuerdo. Yo agradezco... O sea, que estamos de acuerdo, yo creo. Bueno, estamos de acuerdo, pero yo insistiría parcialmente. No, a ver, la esperanza está, es decir, si estamos aquí, si estamos insistiendo en la necesidad de revelarnos, en la necesidad de hacer un arte prospectivo que permita colaborar por una revolución que vaya hacia la vida buena. La vida buena no es solo supervivencia, es lo opuesto a la supervivencia, es una vida con calidad, precisamente. Eso es una voluntad de esperanza. Hay que diferenciar la esperanza bien entendida, que a veces es dura porque los caminos son difíciles, de la ilusión de esperanza, que es lo que habitualmente nos venden, que es un autoengaño, y ahí no vamos a jugar. Es decir, no podemos pensar que esta transición es una transición fácil, no es una transición fácil. Cuando la gente dice vamos a superar la crisis, o lo dicen determinados políticos en el gobierno, realmente no están diciendo toda la verdad, no están diciendo que si se quiere volver al modelo anterior para una crisis pospuesta 5 o 10 años más. No, decir la verdad a veces implica decir cosas que no nos agradan. Pero finalmente nuestra postura es la postura de la esperanza. La desesperanza sería no hacer, o entender que el arte solo puede ser un arte sumiso o un arte reflejo de lo que hay, no un arte que pueda realmente ser creativo, intuir nuevos caminos. Yo creo que en el fondo quizás no se haya verbalizado la palabra, y gracias por sugerirla, la palabra esperanza está enraizada en la mesa. Sí. ¿Había alguna pregunta más? Pero digamos que cuadra con esperanza, ¿no? ¿Es esperanza para qué? ¿Para una vida mejor? Eso es. Bueno, también hay que tener en cuenta que existe un gran cinismo en la utilización de la publicidad del lenguaje, ¿eh? O sea, y en ese sentido hemos de estar vigilantes y conscientes y críticos, ¿no? Y eso no quita de que estemos, por supuesto, que la esperanza esté entre nosotros, ¿no? Solamente pongo un ejemplo. Por ejemplo, las grandes empresas, ¿qué pasa? Nos ponen en el periódico un maravilloso roble centenario a página entera, y es Iberdrola, para convencernos de lo ecológicos que son. O sea, estamos continuamente enfrentados con un uso perverso del lenguaje. Eso hay que ser conscientes. Al final es siempre la educación, que es lo que tenemos que poner el próximo año. En vez de innovación para un cambio social, habrá que poner educación, que es lo que ha ido sobrevolando. ¿Había una pregunta por allí? Sí. Buenas tardes. Quería agradeceros primero el estar aquí, aflorando tantas ideas y devolviéndonos la confianza en que se pueden hacer las cosas y hay que hacerlas de otra manera. Hablabais y en vez de una metáfora me venía una imagen donde los seres humanos somos todos seres creativos, todos tenemos ese ser creativo, y ahora es un momento donde tenemos accesibilidad a distintas expresiones. Todo el mundo lee, nadie es analfabeto, tiene acceso a la danza, a la música, a aprender pintura, y quizá lo que falta es un poco de ética, de moral, de conciencia, de no hacer por hacer. Todas estas actividades se hacen extraescolares, se hacen pagando cursillos, pero todos los niños están apuntados a todo, son monstruos. Pintan, dibujan, cantan, saltan, piensan, crean, hacen con Lego estructuras y piensan mundos sostenibles y fantásticos. Hoy me ha faltado más verde. Venía emocionada por escucharos. Y hemos hablado de Bois con sus árboles, pero yo creo que hay que escuchar, como decía Eva, hay que escuchar al planeta también. Somos todos en uno y creo que sí que hay fracturas que están ahí y que hay que ir plantando. Solo quería, un momento, a ver, rápido, una imagen. Mientras nosotros estamos aquí ahora y alguien está comprando el último iPhone, hoy hay luna llena y los masáis se van a reunir debajo de un gran árbol. En cada tribu hay un árbol que les reúne todas las lunas llenas. Esta misma noche estarán cantando, estarán bailando, estarán pintándose con pigmentos naturales, cada uno de una manera diferente, cada uno con lo mejor que sabe hacer, que le ha dado su cultura,
como artistas que somos todos. Y quiero decir que hemos avanzado, pero tenemos todos esa necesidad de expresarnos, ¿no? Porque el arte en todos sus lenguajes es esa manifestación de querer comunicar, creo, ¿no? O de recibir, o de todos esos pensamientos que tomen una imagen. Y nada, que salgo de aquí muy esperanzada, sabiendo que quizá en vez de artistas como individuos y tantos nombres propios, tiene que empezar a ver esa red que se ha formado gracias a Internet, pero que tenemos que empezar a tener no solo empatía, sino confiar en que entre todos podemos, que se puede hacer vasos comunicantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar todo el mundo de acuerdo? Si te he entendido bien, que no hay una acústica así como muy favorable, yo sí pienso que crear comunidad es una de las tareas más urgentes de nuestro momento. Crear comunidades. Yo creo que ahora hay muchísima riqueza, pero en un lado, ¿no? En otros sitios estarán descalzos, pasando... Bueno, aquí mismo al venir una señora me ha contado su vida de Cáritas en Cáritas por España. Entonces, quiero decir que no hace falta irte muy lejos para ver las carencias. Y tenemos que estar ahí también en lo social, ¿no? En la equidad. Pues, vamos a ver si ya ha salido la luna. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos por haber aguantado aquí hasta esta hora. Os pido lo último favor, un aplauso para estas personas que nos han acompañado.